Bueno, un tema importantísimo. El próximo miércoles el Congreso va a retomar este tema. Lo iba a hacer hoy, pero a pedido de un diputado de Encuentro por Guatemala se sigue analizando el caso de estas enmiendas presentadas, sobre todo lo que se refiere a las reformas a la Constitución en el sector justicia, con muchas opiniones. Pero, ¿qué pasa con el tema del consenso? Hay temas medulares dentro de las reformas, algunos organismos específicos encargados de administrar justicia dentro del país, y es un tema que tiene que ser generado, muchos analistas aseguran, por el consenso. Recuerden nuestro hashtag BLM Carta Magna, y está con nosotros esta mañana Roberto Ardones, director ejecutivo del CACIF, a quien le damos la bienvenida. Roberto, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ricardo. No es un tema menor, como decíamos, es de trascendental importancia la discusión y lo que se vaya a aprobar en materia de reformas. Sí, Ricardo, muchas gracias, muy buenos días. Quizás un primer mensaje que creo que es importante compartir es que esta no es una discusión solo de diputados, ni tampoco de abogados. Es una discusión que nos concierne a todos los guatemaltecos, a quienes nos están escuchando hoy a través de la televisión en todos los puntos de la República. Porque hay temas que van a afectar a nuestro vecindario, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a la abarrotería que tenemos. Entonces no es un tema que deberíamos dejarlo pasar sin tener la debida discusión, y eso es en parte lo que nosotros hemos venido insistiendo como sector empresarial organizado. Hay una mesa técnica de diálogo nacional para las reformas al sector justicia. ¿Cómo la calificamos? Porque estamos hablando de los consensos, pero más allá de los consensos, de las propuestas claras y concretas que se tienen que reflejar definitivamente en lo que finalmente apruebe el Congreso o no. Ha habido tres momentos, Ricardo. El primer momento fue un diálogo nacional que se abrió el año pasado, del que salieron consensos, disensos, y en la propuesta que llega al Congreso incluso se recogen no solamente consensos y disensos que no debían, sino también se incluyeron temas que no se discutieron en el diálogo. Luego la segunda fase es lo que nosotros vimos en noviembre, la discusión en el Congreso, donde con presiones e insultos intentaron aprobar en un solo día la reforma constitucional, que nosotros también señalamos que era muy peligroso e irresponsable. Y ahora la nueva Junta Directiva está abriendo una tercera fase de diálogo en el que está permitiendo a los sectores poder emitir sus opiniones, ratificar consensos y poder transmitir cuáles son nuestras principales preocupaciones. Roberto, me tomé la libertad de buscar algunos de sus comentarios en redes sociales. Por ejemplo, son importantes las reformas, pero hay artículos que generan incertidumbre. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuáles son esos artículos? A ver, quizás uno de los más importantes es el tema de la jurisdicción indígena, Ricardo, que se ha venido discutiendo. Sobre este tema vale la pena tomarse solo 30 segundos para explicar de qué se trata. El día de hoy, en Guatemala tenemos una sola justicia, Ricardo, una sola. Entonces sabemos quién nos juzga, en dónde nos juzga y quién es jerárquicamente el superior. Con el artículo que se está pretendiendo introducir, vamos a quebrar el sistema de justicia de un solo modelo a muchos sistemas de justicia en donde se van a aplicar justicias que probablemente no conocemos, que son en muchos casos de comunidades indígenas. Hay que decirlo, Ricardo. Hoy hay aplicación de justicia en comunidades indígenas que funciona y funciona muy bien. No entendemos la razón por la cual se quiere introducir un nuevo artículo que solo va a causar confusión y que va a permitir tener estos sistemas que compiten entre sí, creando confusión e incertidumbre para toda la población. Roberto, las famosas comisiones de postulación, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido, todo lo que se ha dicho en relación al caso, ¿ya son obsoletas? ¿Ya son un proceso que debería acabarse? ¿Deberíamos contar, como tú también en algún momento lo comentabas, con las personas que realmente estén calificadas y que se postulen directamente y que a partir de ahí se haga el análisis sin que pasen por ese filtro que puede estar viciado, como lo hemos visto? Sí, es correcto. Este es uno de los consensos, Ricardo, porque nosotros como sector empresarial hemos manifestado la importancia de que hayan acuerdos en el tema de justicia, y este es uno. Yo creo que el tema de las comisiones de postulación ya es un tema que creo que va a quedar por fuera. Se está buscando ahora que los sistemas sean más transparentes y el proceso de elección sea por oposición, que significa ya no necesariamente pasar por una comisión que vota a su libre albedrío, sino la calificación de los méritos de los jueces para ver si realmente tienen las calidades y las condiciones para poder aspirar a los puestos. Continuamos contigo, Roberto. En instante saludo a Osvaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala. Osvaldo, gracias por recibir nuestra llamada telefónica. ¿Qué tanto puede diluirse el contenido original? ¿Qué lectura hace usted de todo lo que está generándose y de lo que puede derivar, por supuesto, a la reunión del miércoles 15 en el Congreso? Lo escuchamos, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me parece que nosotros hemos sido la postura que siempre debe cuidarse el fondo de las reformas.
Eso es mantener el tema de pluralismo jurídico intacto, tal y como se presentó, porque tiene el aval de las autoridades indígenas, al mismo tiempo que los cambios que había que hacerle a todo el proceso de reformas al sistema de justicia, pues sí, necesitaba ser retocado en el Congreso, pero lo que no debería de hacerse es alterarlo en el contenido de fondo que tiene, es decir, dividir las facultades administrativas de las jurisdiccionales, crear el Consejo de la Carrera, mantener un esquema de designación a nivel de estándar internacional de 9 magistrados, de 9 años de duración de magistrados, entre otros, ¿verdad? Y si eso se respeta, independientemente de la forma, digamos, pues creo que no habría ningún problema en que se pueda dar. Osvaldo, decía Iván Velázquez que quienes piensan que derrotando la propuesta que se está discutiendo de reformas constitucionales se derrota o se ataca directamente a la CICIG. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, creo que están equivocados. Si la reforma constitucional no se obtiene, no es que se derrote a la CICIG. Si la reforma constitucional no se obtiene, estamos aplazando nuevamente la crisis del sistema de justicia que le venimos aplazando durante muchos años. Nos daña a nosotros mismos. La CICIG en algún momento se tendrá que ir. Ese es su objetivo final, es irse, que un día nosotros no dependamos de ella en este tema. Y entonces, si no hacemos la reforma, al final no la derrotamos a ella, sino que nosotros mismos nos seguimos martirizando en tener un sistema de justicia poco transparente, cooptado por intereses particulares actualmente. Osvaldo, cuando hablamos de la necesidad de instituciones independientes, de instituciones autónomas, de los tres poderes puedan actuar en absoluta libertad, sobre todo tomando en cuenta lo ocurrido en las últimas semanas con las denuncias que tienen relación directa con el sector justicia, ¿son absolutamente necesarias bajo el contexto, insisto, del consenso, la aprobación de estas reformas? Sí, nosotros creemos que sí son absolutamente necesarias las reformas. Digamos, no podríamos desaparecer el mecanismo de comisiones de postulación si no reformamos la Constitución. No podemos cambiar los plazos de duración de cada magistratura si no reformamos la Constitución. No podemos crear el Consejo Administrativo si no reformamos la Constitución. Entonces sí, es completamente necesario. Muchísimas gracias, muy amable Osvaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala. A esta hora, un pequeño paréntesis para una noticia de última hora que le comunicamos a continuación. Y es que esta mañana, si sigue el Ministerio Público, realizan allanamientos en la casa de Blanca Stalin, en la colonia Lourdes, según confirmó su abogado, defensor Gustavo Juárez. Aseguró que la medida le sorprende porque había interpuesto recurso el viernes para evitar este proceso. De acuerdo a la información, al momento el abogado está pendiente que le confirme si la magistrada se encuentra en su vivienda, ya que podría estar en un centro hospitalario por temas de hipertensión. Asegura que si hoy la capturan tendría que salir porque solo se está haciendo un show político. Eso lo dice la defensa. El Ministerio Público asegura que en el caso de la señora Blanca Stalin se obtuvo la orden de captura en su contra. Se practicó el allanamiento esta mañana en acompañamiento de la PNC, pero no fue localizada. Será la PNC quien se encargue de ubicarla. Reiteramos, la CICIG y el Ministerio Público realizaron hoy allanamientos en la casa de Blanca Stalin en la colonia Lourdes, según confirmó su abogado defensor, quien asegura que ya había interpuesto un recurso para que esto no se diera, pero sin embargo se dio. Bueno. Retomamos el tema de las reformas a la Constitución. Roberto Ardón, director ejecutivo del CACIF, con nosotros. Algunos temas tan importantes, hablando de esto, de la elección del fiscal general, hablando de las responsabilidades también de las universidades a la hora o no de postular a integrantes de la Corte de Constitucionalidad. Son todos temas muy delicados que, como tú bien dices, no pueden analizarse a la ligera y en un paquete de reformas que sean aprobadas si no es con el análisis y el consenso de todos los grupos. Es correcto, Ricardo, y empezando por decir que la Constitución es de los guatemaltecos y para los guatemaltecos. Por lo tanto, la discusión nos corresponde a nosotros. Somos los guatemaltecos los que tenemos que decidir qué queremos, claro, y cómo lo queremos. Y qué tanto sabemos, independientemente de que son sectores que han representado de una u otra manera en estas mesas de diálogo los escenarios, pero la población en general, ¿qué tan empapada está de lo que puede implicar una reforma que no esté bien analizada? Yo creo que esto es parte de la preocupación, porque, por ejemplo, hablábamos en el tema de la jurisdicción indígena. De nuevo, estamos frente a un proceso en el que probablemente los guatemaltecos ya no vamos a saber quién nos va a juzgar. ¿En qué? Si nuestros temas penales, laborales, civiles, de familia, tributarios, frente a tantos sistemas jurídicos que van a haber al mismo tiempo, ¿quién va a juzgar nuestros asuntos? Claro. ¿Y quién es el juez responsable? Porque
En el sistema de justicia único sabemos quiénes son los jueces. Si hablamos de sistemas de justicia indígenas, las autoridades indígenas, pues esto viene por temas de legitimidad dentro de una comunidad, pero no necesariamente de un nombramiento. Y tampoco son removibles. Es decir, hay en esto mucha confusión e incertidumbre que creemos puede ser muy peligroso. Ahora, dicho eso, sí hay temas que son muy importantes, ya se han mencionado aquí algunas, la carrera judicial. Eso significa cómo logramos hacer que los buenos jueces, los jueces honestos, duren en sus cargos y puedan ir ascendiendo en la escalera, digamos, de los puestos en la administración. Segundo, cómo hacemos también para despolitizar los procesos de designación de magistrados. Todos sabemos, Ricardo, que ha habido muchos intereses de grupos por fuera y políticos para incidir en las elecciones de las Cortes. De eso se trata esta discusión ahora. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es concentrémonos en los verdaderos temas de justicia que nos aseguren una justicia independiente, honesta y profesional. Y los temas políticos probablemente deben tener debate en otro espacio. Ahora, Roberto, cuando hay tantos temas que son obvios, estoy dando a conocer una noticia de este tema de las injerencias, de la denuncia contra una magistrada, aquellos que han sido separados de su cargo en los últimos meses, y todo lo que se genera. ¿No resulta, cuando estamos encontrando elementos claros, más que obvio que exista el consenso y los votos necesarios para que estas reformas pasen? Sin duda. ¿Por qué se pueden llegar a trabar? A ver, yo pienso que en la medida en la que nos concentremos en los temas importantes, en esa medida vamos a tener unidad y consenso. Hay que recordar que después de que se apruebe en el Congreso, los guatemaltecos tenemos que ir a votar a una consulta si nos parece o no. Es importante que en esa consulta lleguemos con el mayor nivel de consenso posible. Si llegamos con temas que nos van a dividir, que van a comprometer el principio de igualdad, vamos a tener una consulta en donde se van a rechazar las reformas y las buenas ideas que estén ahí recogidas se van a perder. Entonces, a lo que vamos es, concentrémonos en los temas de garantizar independencia, honestidad, profesionalismo del sistema judicial, y creo que sobre eso sí es posible conseguir un consenso y un consenso pronto. Antes de últimas recomendaciones, Roberto, Verónica, las preguntas que le hacemos a la gente esta mañana y lo que dicen justamente. Tenemos mucho por compartir, agradecemos los comentarios de todos los guatemaltecos y vamos a comenzar con Giovanni, que él sí a la reforma para que los corruptos no tengan como escudo las leyes para no ir a la cárcel. Alfredo Chitay, la Constitución no necesita reformas, el que se tiene que reformar es el político inepto, corrupto y ladrón, ese es el problema. Jorge Baquiash, estoy en contra porque los decanos de algunas universidades privadas venden los títulos de abogados, en consecuencia no confío en esa gente. Marlon Chopen está a favor, Alejandro Ávila también nos dice que está a favor, Marvin Velázquez ni se sabe qué artículos son los que quieren reformar, Mels Ramírez nos dice en contra, pues ellos harán lo que más les convenga, y también Galilea Sonbelet nos dice, bueno, el único que puede dirigir para que sea lo mejor para el pueblo es Dios, así que en sus manos pongámoslo y recemos para que esto sea lo correcto y justo. Son algunos de los comentarios que tenemos entonces, Ricardo, algunos a favor, algunos en contra. Gracias, Verónica. Recomendaciones, Roberto, importantes a tomar en cuenta para todos los sectores. Yo creo primero que es importante expresar nuestra opinión, porque hemos pasado 8 meses de una discusión en la que se han escuchado probablemente solo ciertas voces. Hay grupos que ya empiezan a externar opinión, como el caso del gremio profesional de abogados, como es el caso de la Iglesia Católica, que por cierto han manifestado también sus dudas sobre el tema de la jurisdicción indígena. Entonces es importante que hagamos llegar nuestra voz, eso es lo primero. Lo segundo es, yo creo que hay que informarnos bien. Había un comentario ahora justo en las redes acá que nos despliegan, en donde decía no se sabe ni qué artículo se pretende reformar. Bueno, es importante informarnos, porque esto no va a afectar solamente a la torre de tribunales, Ricardo, esto va a afectar a todos los guatemaltecos, en una buena o mala medida, dependiendo de qué es lo que salga. Y por último, yo sí pienso y creo que debemos acudir al centro de decisiones políticas de este país, que es el Congreso, que es el que tiene la responsabilidad de tomar decisiones, para que tomen la mejor decisión. Y de nuevo, si logramos un consenso en torno a los verdaderos temas de limpieza de la justicia, yo creo que vamos a poder encontrar realmente un consenso nacional que nos permita hacer una buena reforma a la Constitución. Muchísimas gracias, Roberto Adón, director ejecutivo del CACIB. Ha sido muy amable. Mucho gusto por acompañarnos esta mañana. ¿Algo que quieras agregar, Roberto, que creas que sea importante a esta discusión? Bueno, yo creo que todos estamos con una actitud en Guatemala de querer que la corrupción quede atrás. En esto hay un compromiso del sector empresarial, un compromiso particular que tenemos por hacer propuestas para que esto realmente pueda lograr resultados, y esperamos que los congresistas tengan el buen juicio de escuchar las voces de la sociedad, no solamente de un solo grupo o de una entidad,
para que puedan tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias, Roberto. Ha sido muy amable por acompañarnos esta mañana. Vamos a ir analizando el tema. ¿Qué dice la gente a través de la pregunta que hacíamos? Ahora sí, por el sí o por el no, o por los porcentajes. Directamente, Verónica. Vamos a ver entonces lo que contesta los guatemaltecos. A favor de las reformas, el 67% se mantiene la tendencia, en contra de las reformas, el 37%. Recuerde que puede seguir participando a través de las redes sociales. Nuestro hashtag está apareciendo en pantalla, BLM Carta Magna. Esta es la situación que se vive en Guatemala y de esta manera piensan los guatemaltecos. Ricardo. Gracias, Verónica. Casi 7 de la mañana con 40 minutos. Adelante, Alberto Cardona. Esto tiene que ver con el caso Stalin. Adelante, te escuchamos, Alberto, desde las calles en directo esta mañana.